Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Estamos cerrando un año 2023 muy bueno para la bolsa con un crecimiento de más del 20% en el S&P 500. Venimos también de un año 2022 bastante malo. Muchas personas se están preguntando qué podemos esperar para el próximo año 2024, que si vamos a tener un crash en la bolsa, que si vamos a seguir con el crecimiento tan fuerte. En el vídeo de hoy pienso darle mi humilde opinión sobre este tema y cómo he estado preparando mi portafolio para enfrentar el año que viene. Voy a estar presentando algunas gráficas, también algunas evaluaciones de compañías importantes que han estado arrastrando los índices durante este año. Y al final del video le voy a dar mi opinión y también le voy a estar enseñando cómo está posicionado mi portafolio para enfrentar este año tan importante 2024. Sin más, vamos a empezar con el video de hoy. Una de las opiniones que más he escuchado es que como el año 2024 es un año de elecciones presidenciales, entonces vamos a tener un rendimiento muy bueno. Es verdad que históricamente podemos ver aquí que desde 1928, los años donde hemos tenido elecciones, la bolsa ha subido un promedio de un 11.28%. Vemos aquí que si un republicano es electo tenemos un crecimiento del 15%, si un demócrata es electo tenemos un crecimiento del 7%. Fíjense que en este reporte no tenemos el año 2020. En este de acá sí, que fíjense que durante el año 2020 tuvimos una subida en bolsa del 16%, así que incluso estos números son un poco mejor. Así que si nos guiamos por aquí, sí podemos decir que los años electorales son bastante buenos. Hay algunos casos, como por ejemplo el primer mandato de Obama, que tuvo una caída del 37%, el primer mandato de Bush, que tuvo una caída del 9%, y es algo bastante interesante que el primer mandato de Bush coincidió con la crisis de los .com, y vemos aquí que el primer mandato de Obama coincidió con la crisis 2008-2009. Así que vemos que incluso si es un año electoral, pero el país está en crisis económicas, vemos que ya todo esto se anula. Vamos a ver esta gráfica con un poco más de detalle. Fíjense que aquí tenemos cómo ha sido el rendimiento del S&P 500 desde también 1928. Lo primero que quiero resaltar, después de un año negativo es muy extraño ver que si luego tenemos un año positivo, como es el caso de 2022 negativo, 2023 positivo, es muy extraño luego ver otro año negativo luego de ese año positivo intermedio. Fíjense que sí tenemos algunos casos, pero como les decía, es muy raro ver este tipo de comportamiento. Lo normal es que después de un año negativo tengamos varios años positivos consecutivos. También hay que decir que después de una caída también tan grande, de cerca del 20%, lo normal es que veamos un año muy bueno, como por ejemplo aquí, y luego un año con un crecimiento inferior. Así que es el comportamiento más normal. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que lo normal es que históricamente, luego de este año tan bueno, tengamos un año un poco mediocre, otra vez con crecimiento inferior al 10%. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente gráfica donde quiero mostrarle la relación que hay entre la bolsa y las crisis económicas, por lo menos en los Estados Unidos. A mí hemos visto anteriormente que es verdad que los años electorales son un poco mejor que la media, pero veíamos que en cada año reciente realmente si hemos tenido una crisis económica en el país, el rendimiento ha sido inferior. Ahora fíjense aquí cómo normalmente cuando el país entra en recesión coincide con una caída bastante importante en la bolsa de valores. Tenemos algunos casos muy obvios, la crisis de los .com, también tenemos aquí la crisis de 2008, podemos tener la crisis del petróleo que tuvimos durante los años 70. No siempre pasa, hemos tenido algunos años donde la bolsa ha caído, como por ejemplo este caso de aquí, este caso de aquí, este caso de aquí, donde hemos tenido caída en la bolsa, pero no ha sido relacionada con una crisis económica. Lo que sí sabemos es que una crisis económica, en la inmensa mayoría de los casos, ha desencadenado una caída importante en la bolsa de valores. Así que ya tenemos aquí dos puntos muy importantes que vemos que históricamente la economía es lo que mueve la bolsa de valores, incluso por delante de otros factores. Otro aspecto muy importante, el tema de la inflación. La caída que vimos el año pasado fue sin duda, la principal razón de esa caída fue la inflación tan grande que vimos. Fíjense cómo con este pico de inflación coincidió con el peor momento de la bolsa en el año 2022 y según la inflación ha ido retrocediendo, hemos visto una subida en la bolsa. Recuerde que el objetivo de la Fed es una tasa de inflación cercana al 2%. Fíjense que en el reporte de noviembre de este año tuvimos ya un 3.1%, bastante bajo. Y podemos ver aquí que según las expectativas de la Fed que dieron en su última reunión, se espera que este año lo cierren con 3.2 y ya que el año fiscal 2024 tengamos una inflación del 2.4, muy cercano a la tasa del 2% que ellos quieren a largo plazo. También fíjense que si vemos las proyecciones de septiembre ha mejorado bastante, es decir que la Fed en forma general ahora son más positivos
que hace unos meses con el tema de la inflación. También hay que decir que esperan una desaceleración en la economía peor de lo que se esperaba para el 2024. Antes se esperaba un crecimiento del 1.5%, bastante bajo, y ahora se espera del 1.4%. Vamos ahora a chequear un aspecto muy interesante que quiero mostrarles relacionado con la tasa de interés. Fíjense como que para el año que viene todavía se espera una tasa de interés por encima del 4%. Fíjense que aquí tenemos este año, que es donde ya estamos cerrando prácticamente, en torno al 5.25-5.5%. Y vemos aquí que la mayoría de los analistas de la Fed, cada puntico representa uno de los miembros de la Fed. Vemos aquí como la mayor parte de las expectativas está en torno a 4.25 y 5%, y la media la podríamos situar en 4.5-4.75%. Hay que comentar que esta tasa de interés siguen siendo históricamente altas si la comparamos con la última década. Así que esto puede significar una desaceleración incluso mayor en la bolsa de valores. Ahora quiero mostrarle algunas de las compañías del S&P 500, las valuaciones actuales y qué podemos esperar de crecimiento para el año que viene para ver si podemos esperar una caída en estas acciones que arrastren los índices principales. Vamos a arrancar con Apple, que es la compañía más grande de la bolsa de valores por mucho. En primer lugar, me llama la atención que Apple está cotizando históricamente bastante cara. Fíjense que aquí tenemos el P/E ratio un 16% por encima de su P/E ratio histórico y el price to sell está un 21% por encima de su P/E ratio histórico. Para este año 2024 se espera una subida de apenas el 6% en los cents per share y estaría cotizando cerca de un PER 30 en el 2024, que sigue siendo un PER alto. Apple me preocupa especialmente porque una caída en Apple realmente nos puede llevar a un arrastre completo de la bolsa, ¿ok? Vamos a fijarnos ahora en el tema de Microsoft. Microsoft está cotizando un 13% por encima de su P/E ratio histórico de 5 años, que era ya bastante alto, el 31, y el price to sell un 16% por encima de su P/E ratio promedio. Recuerde que el price to sell para mí es muy importante, ya que hay veces que las compañías están invirtiendo mucho dinero en algunos negocios y el P/E ratio cae, porque este dinero, por supuesto, se descuenta de las ganancias de la compañía, pero el price to sell sí nos marca que las ventas siguen siendo muy saludables, por eso siempre le presto atención al price to sell. Vamos a ver el caso de Amazon. Fíjense que Amazon había cotizado con un PER negativo en los últimos 5 años históricamente, así que no podemos compararlo con su histórico de 5 años, pero vemos que el price to sell sí está mejor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las ventas de Amazon realmente están mejores que su promedio de 5 años, así que resulta bastante interesante. Ahora, si vemos las estimaciones en el caso de Amazon, fíjense que se espera que este año 2024 aumenten en un 30% las ganancias, lo cual ya nos marcaría un cambio de tendencia claro de lo que venimos teniendo en los años anteriores. Por cierto, en Microsoft se me olvidó chequear cuánto se esperaba que iba a crecer en el año fiscal 2024. Vamos a ver aquí. Se espera que Microsoft tenga un aumento del 74% en las ganancias, lo que lo llevaría un PER 22, que realmente se ve bien razonable a largo plazo. Entonces, vemos ahora el caso de Google. Vemos que Google está un PER apenas 6% por encima de su promedio de 5 años, el price to sell apenas un 1%, así que Google vemos que está a unas valuaciones bastante razonables históricamente. Y vemos que para este año fiscal 2024 se espera un incremento del 16%, lo cual llevaría un PER 21 a la compañía. Vamos a ver otro gigante. Tenemos el caso de Tesla. Tesla históricamente se ve bastante barata. Price to P/E ratio 172% mejor. Price to sell 20% mejor. Aunque también Tesla ha cotizado con unas valuaciones altísimas. PER 8 en el que está la compañía es un PER alto. Si vemos aquí las estimaciones, se espera que para el año fiscal 2024 crezca un 30% los earnings per share de la compañía. Es verdad que sigue con unas valuaciones altas, pero realmente es un crecimiento bastante considerable ya para una compañía de este tamaño. En el caso de Meta, vemos que históricamente está un 28% el PER por encima del histórico, aunque el price to sell está apenas un 2%. Así que el problema de Meta no ha sido las ventas, el problema ha sido las ganancias. Y si vemos las ganancias en el año fiscal 2024, se espera que mejore un 21% las ganancias y un 12% las ventas en forma general. Y la última que quiero mostrarles, muy importante, Nvidia. Esta va a ser sin duda una compañía que el año fiscal 2024 va a ser clave. Vemos que está apenas un 1% por encima de su PER histórico, aunque el price to sell sí está en 40%. Así que por ventas sí está bien cara. Ahora, si vemos aquí las estimaciones de crecimiento, decía que el año fiscal 2024 va a ser muy importante, ya que se espera que aumenten más de 500% las ganancias, llevaría a la compañía a un PER 44,
que no se ve tan irracional si vemos el crecimiento que se espera en los próximos años. Además, se espera que aumenten un 100% las ventas de la compañía. Entonces, ¿qué me dice esto de Nvidia? Que si Nvidia cumple con las expectativas de crecimiento en el año fiscal 2024, tal vez no esté tan extremadamente cara como se ve en estos momentos. Entonces, si vemos estas 7 compañías que han estado liderando el crecimiento este año, la única que realmente veo un poco de problemas para el próximo año, que podríamos decir que si no se cumplen las expectativas de crecimiento, o incluso si se cumplen, podría estar muy cara, es Apple. Pero el resto de las compañías realmente no expectativas de crecimiento para el próximo año. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto donde quiero mostrarle cómo he estado posicionando mi portafolio para este año y al final le voy a dar mi opinión sobre qué podemos esperar acerca de este año fiscal. Aquí tenemos mi portafolio. Podemos ver que en el día de hoy estuve haciendo una inversión en bonos del Tesoro con expiración a un año, donde me dieron un 4.58% de retorno para dentro de un año. Vemos que ya esto es prácticamente el 10% de mi portafolio. Tengo el 26% del portafolio en cash, aunque como pueden ver el otro 74% lo tengo invertido y de ese 74% todavía 65% lo tengo en acciones. Entonces también pueden estar viendo que las acciones en las que he estado invirtiendo son acciones sobre todo del sector un poco más defensivo, compañías de dividendos, como el caso por ejemplo de Realty Income, Bank of America, Pfizer, Southwest también da un buen dividendo, Bristol Myers, Coca-Cola, CBS, Cisco, PayPal es la única que tengo, creo en estos momentos del sector tecnológico, del sector de sistema de pagos. Vemos aquí que tengo Alibaba también, que es un poco más especulativa. Tengo aquí Cisco, que es una acción también de dividendos. Disney, que está dando dividendos, aunque no lo considero de dividendos. Y Occidental Petroleum. Entonces, como estamos viendo, realmente ahora mismo el portafolio es bastante defensivo con un 26% de cash. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vemos lo que ha pasado con el SP500 en los últimos años, fíjense como claramente cada vez que tenemos un rally, fíjense aquí tenemos este rally y viene a buscar la media móvil de 200 periodos. Tenemos este rally, viene a buscar la media móvil de 200 periodos. Tiene este rally, viene a buscar la media móvil de 200 periodos y ahora estamos teniendo este rally. ¿Qué me dice esto? Fíjense que en cada rally siempre hemos superado los máximos anteriores, así que creo que por lo menos a principios de años, los primeros meses, todavía podemos ver un crecimiento del SP500, por eso no he aumentado mi posición en cash, porque todavía creo que podemos tener un poco más de crecimiento, pero también creo que tenemos muy buenas posibilidades de en algún momento ir a visitar a menos la media móvil de 50 periodos semanal. Si lo vemos históricamente, el SP500 es muy común que busque la media móvil de 50 periodos semanal. Aquí tuvimos una distorsión en el mercado por toda la liquidez, todo el dinero que entró luego de la pandemia. Pero vemos que aquí ya la buscó en la media móvil de 50 periodos hace poco. Así que lo más normal y saludable es que en algún momento vengamos a visitar esta media móvil nuevamente. Fíjense que estamos hablando de un 10% aproximadamente de caída en el SP500. Un 10% de caída en el SP500 puede representar perfectamente un 20% de caída en las acciones principales que le acabo de mencionar. Y ahí es donde entra esta cantidad de cash que tengo disponible aquí. Como podemos ver, un 26% de cash es bastante para un portafolio. Y este 26% realmente lo quiero dedicar a esas acciones que le acabo de mencionar. Especial mención para Google y Meta, que me parece que a largo plazo no están a unos precios desorbitantes. Y realmente me gustaría mucho abrir posiciones nuevas en estas compañías. Todas esas compañías que le acabo de mencionar las tuve en mi portafolio. Estuve comprando en el año fiscal 2022. Y las vendí durante este año porque ya me parecía que estaban muy sobrevaluadas, pero realmente me interesa mucho abrir posiciones en las mismas. Entonces, resumiendo todo lo que vimos en el video de amigos, realmente creo que este próximo año, a no ser que tengamos una entrada en recesión de los Estados Unidos, que por ahora la Fed dice que es muy raro o no se espera que tengamos una recesión, no creo que vayamos a tener un crash de una caída de más del 20% en la bolsa. Espero un año bastante tranquilo, tal vez una ganancia entre el 0 y el 5% en los principales índices. Es verdad que ahora mismo técnicamente ya estamos un poco sobreextendidos. En algún momento espero esta caída de al menos un 10%, lo cual no sería un crash ni nada por el estilo, sería realmente algo bastante saludable, principalmente para el SP500 y el Nasdaq, que están bastante sobreextendidos. Tenemos otros índices que no han subido tanto, pero específicamente en el caso del SP500 sí espero que en algún momento del año
tengamos una caída de al menos el 10% y ahí es donde va a entrar este 26% que tengo en cash. Otro aspecto muy interesante es que estuve invirtiendo en estos bonos del tesoro porque realmente están cayendo bastante, están comprando las grandes instituciones bastante, así que aproveché que este 4.58% está bastante en línea con lo que espero de crecimiento en el S&P 500 y así me quito el riesgo de que vayamos a tener una caída al menos en este 10% de mi portafolio. Recuerde que todo este contenido que estoy explicando es con fines educativos, hago su propio análisis, vea todas las gráficas que le acabo de mostrar y posicione su portafolio como lo crea más conveniente. Recuerde que en los comentarios siempre me gusta leerlo todos, saber su opinión, qué están haciendo con su portafolio para el año 2024, si salieron de la bolsa, si están totalmente invertidos, qué posición de cash tienen. Déjenme saber todo esto, ¿ok? Recuerde también, si le gusta el contenido de nuestro canal, es verdad que fue un poco diferente, aquí nos dedicamos más a análisis técnico fundamental de acciones, pero me pareció muy interesante ahora que tenemos pocas acciones haciendo reportes de earnings, moviéndose, compartir el análisis que he hecho de la bolsa en general con ustedes. Recuerde también, pueden dejar el comentario, pueden dejar un like, no olviden activar las notificaciones para que le lleguen todos los videos, ¿ok? Y como siempre, en la descripción de cada video, primer enlace, nuestra herramienta de inversión totalmente gratis de Mario Investor Tool que vemos en pantalla para análisis fundamental. Segundo enlace, se puede unir a nuestro club de miembros, ya somos prácticamente 200 miembros. Voy a abrir un servidor Discord para que podamos debatir todos estos temas más específicamente. También le dejo un enlace a nuestras redes sociales, todos los días publicamos contenido nuevo. Y también le dejo un enlace a muchos más videos, todo esto en la descripción del video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.